Entramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17 al 21. Y dice la palabra del Señor: de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros seamos hechos justicia de Dios. Amén. Yo no sé si a vosotros os pasa. A mí me cuesta mucho trabajo desconectar de cualquier cosa. Yo no desconecto nunca. Ese concepto de desconectar me cuesta horrores. Y lo llevo bien. Lo llevo bien. Quizás quien no lo lleva bien es que estará alrededor de mí, que lo vuelvo loco, ¿verdad? En casa ya me dicen que tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero bueno, eso es otra historia. Pero curiosamente algo que a veces me hace no tanto desconectar, sino poner la atención en otra cosa, y sobre todo de noche, para no estar en la cama dándole vueltas a la cabeza con esto, siempre estás. A mí el pinganillo, la radio, me relaja. Y escucho por la noche pues radio deportiva. Me gustan los programas de radio de deporte y eso me relaja, y muchas veces pues a la 1:15, cuando ya es cuando apago y me voy y consigo medio dormir. Anoche, sabéis todos, os da tiempo llegar a casa, el refrigerio podemos pasarlo juntos bien, que llegamos a casa para ver el partido, no os preocupéis, llegamos a ver a España con Noruega, ¿verdad? Cómo les vamos a ganar y demás. Bueno, anoche comentaban el partido. Lógicamente, la radio pues estaban dando algún avance, información y tal. Y me llamó la atención, esto lo pillé ya empezado el comentario, pero estoy casi seguro que hablaban de Luis de la Fuente, el entrenador. El entrenador de la selección española, por lo visto, es un hombre muy religioso. Muy religioso, que cuando va a jugar un partido en algún sitio, pues busca una capilla, algún lugar. Él es católico, pero busca un lugar pues para apartarse, para orar, para tener tiempo con Dios. Así lo afirma. Y ahora, pues, como cuando se jugó en Sevilla, pues buscó una capilla donde estar, y en Noruega, pues, que se juega el partido allí, si no me equivoco, pues ha buscado también una capilla para rezar, para cuidar esa parte suya espiritual. El periodista que lo comentaba con respeto, ¿verdad? Pero fue curioso, y es aquí donde quiero llegar, el comentario que alguien hizo, ¿no? Dice, seguramente él le pedía a Dios que le ayudara a ganar el partido. Dice, pero seguramente los noruegos están rezando por lo mismo. Pasa que Dios el noruego lo entiende raro, pero bueno, es un idioma muy difícil. Pero bueno, bromas aparte. Pero la frase fue esa. Él habrá ido a pedirle a Dios ganar el partido, pero los noruegos también le estarán pidiendo a Dios lo mismo. Bueno, evidentemente no vamos a hablar de fútbol, pero sirva un poco para situar la imagen, ¿verdad?, de lo que a veces es el uso que hacemos la gente en general de la realidad de Dios. Evidentemente no es el fútbol lo que hoy nos importa, sino lo que estamos viviendo casi minuto a minuto, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en Israel y la Franja de Gaza. Y tengo que confesaros que hoy quería que la meditación se centrara estrictamente en este tema, pero no he sido capaz de poner en orden mis ideas. La verdad es que
el problema es tan complejo que no he sido capaz de encontrar en mi cabeza una dirección clara sobre cómo, sí, por supuesto, sí, cómo abordar el tema de la paz, pero cómo abordar la situación. Y hablo desde mi propia singularidad, ¿verdad? Porque cuando escuchas las noticias y escuchas la versión de Israel, pues todos entendemos la realidad de Israel. Un país que se siente amenazado por sus vecinos. Un país que tiene un entorno hostil de manera constante. Recuerdo allá por el año 2007, en mi visita a Israel, que si había algo que tanto la guía, que era una militar de alta graduación y demás, ¿no?, nos decía, y algunos otros, ¿no?, la frase que te dejaban entender cuando te llevaban a lugares donde había habido conflictos, pero conflictos en distintos siglos y épocas, ¿no? Lo que venían a decir, dice, esto nunca más nos va a pasar. Nunca más dejaremos que nos destruyan, salvo una aniquilación total, claro. Entonces, es una nación que vive con esa conciencia de siglos de muertes, de pogroms en la Unión Soviética, aquí en el siglo XV los expulsamos de España y después de toda Europa, hemos tenido el Holocausto, en fin. Y creo que no es difícil empatizar con la nación de Israel en esa sensación de, diríamos, de legítima defensa ante ataques constantes de milicias, de guerrillas, de Hezbollah, de, en fin. Entendedme, no estoy intentando hacer partidismo, estoy intentando describir sin tomar partido. Pero esa realidad sucede, ¿verdad? Israel tiene esa sensación y los ataques los sufren. Y lo que ellos plantean es, no voy a permitir, no vamos a permitir nunca más ser sometidos a nadie. Vemos las imágenes de las incursiones de las milicias y demás, y es terrorífico. Los que han hecho las imágenes de los kibutz, de los cuerpos, de la gente secuestrada, los chavales en el concierto, 200 y pico de chicos jóvenes que no estaban en nada más que a la música, en un concierto, ¿verdad? Y aniquilados, y te horroriza, te horroriza. Pero ahora escuchas el otro lado de la historia. Y el otro lado de la historia también tiene sus argumentos. Vivían en esa tierra de Palestina ya durante tiempo. Es verdad que no había un Estado de Palestina, eso es una creación posterior y bastante reciente, porque simplemente por dato histórico, ¿verdad?, era el Imperio Otomano el que estuvo allí hasta final del siglo XIX, principio del XX, en el que los imperios occidentales, Inglaterra, ¿verdad?, convirtió aquella tierra en un protectorado, era un protectorado británico. Pero, evidentemente, las familias árabes llevaban ahí pues algunos siglos asentadas en esa tierra, que quizás no tenían bandera y nación, pero era su tierra. Y en un acto quizás de mala conciencia, ¿verdad?, después del Holocausto, pues se quiere que Israel pueda tener una tierra. Y en el año 47, 48 se le da la tierra de Palestina para que los judíos, que ya llevaban, digamos, a título propio, ¿verdad?, muchas familias asentándose en la zona, pero realmente se les da esa tierra. Pero claro, esa tierra estaba habitada. Esa tierra tenía dueños, tenía gente que vivía ahí, que la trabajaba. Y poco a poco se hizo un reparto que ya de por sí pues no fue un reparto quizás muy justo, pero lo cierto es que cada vez Israel ha ido ganando más tierra de la que inicialmente se le dio. Claro, desde el lado de los árabes, de los palestinos, es sufrimiento, es echarlos de la tierra en la que se encontraban. Y las imágenes que estamos viendo son unos salvajes, eso de Hamás y de Hezbollah, no vamos a ponerles ninguna cosa suave, ¿verdad? Pero cuando vemos las imágenes de los niños palestinos, ¿verdad?, cuando vemos Gaza, las casas destruidas con familias dentro, pues tampoco creo que eso nos pueda hacer sentir cómodos ni bien, ni decir que esas muertes pues se las merecen.
Yo creo que a todos nos horroriza también la muerte, sea de un niño hebreo, sea de un niño árabe, ¿verdad? O palestino. Y a veces, ¿dónde está el punto de equilibrio? ¿Qué momento de la historia tomamos para decir, este tiene razón o este otro? Yo no consigo armonizar mi cabeza. Tengo mis simpatías, puedo tener, pero al final, y yo creo que esto es a lo que el Señor nos lleva, lo que encontramos es gente, personas, no banderas. El problema es que, como cristianos, pues también vamos y tenemos nuestra posición, ¿verdad? Israel, el pueblo de Dios, que eso es otro tema que trataremos en otra ocasión, ¿verdad? Pero el Estado de Israel como pueblo de Dios, y eso parece que debe inclinar la balanza en un lado o en otro, ¿verdad? Y ahí vamos construyendo una situación muy compleja que, una vez más digo, yo no soy capaz fácilmente de solucionar. Quizás porque no tiene una solución fácil y debemos vivir con tensiones y conflictos, ¿verdad?, que a veces no se pueden simplemente solventar. Pero volviendo a lo del entrenador de la selección española y volviendo a lo de él pedirá la victoria de España y los noruegos le piden a Dios la victoria de Noruega, llama mucho la atención, ¿verdad?, cómo los judíos claman a Dios diciendo esta es la tierra que Dios nos ha dado. Y después vemos a los árabes clamando también a su Dios y al final parece que es Dios, el Dios del conflicto entre unos y otros, ¿verdad? Y eso es quizás la parte que más entristece, cómo la religión se convierte en un elemento nocivo, cómo la religión se puede convertir, la que sea, se puede convertir en un instrumento de horror, de justificar la violencia, de justificar sufrimiento, de justificar daño. En nombre de Dios, el que sea, se han hecho y hacemos auténticas barbaridades. Y pensando en todo esto y pidiendo disculpas por la duda que dejo, ¿verdad?, de no solucionar y no abordar el tema, quizás la semana que viene con más calma y quizás, desgraciadamente, con más horror de la semana que nos espera, ¿verdad?, podamos hablar más de esto. El Señor puso en mi corazón este texto que hemos leído de Corintios. Porque es verdad que puede ser que algunos tengáis vuestra idea clara del lado del conflicto en el que estáis, de la culpa, bueno, la idea es legítima de cada uno. Otros podéis estar quizás en esa tensión, como me encuentro yo, de no saber lados que tomar. Pero pensaba en esa realidad que a veces no es la del conflicto de Israel y Gaza, de Ucrania y Rusia y otros que a lo mejor nosotros no podemos tener una incidencia directa, poner las manos, ¿verdad? Pero a veces los conflictos no son solo los conflictos internacionales los que agitan el mundo o nuestro mundo, sino que a veces son también los conflictos que nos alcanzan en nuestra vida cotidiana. Y muchas de las tensiones que después se reproducen a nivel de naciones tienen su origen, en muchas cosas evidentemente, pero también en el corazón y fundamentalmente en el corazón del ser humano. Un corazón de paz, un corazón noble, no es un corazón bélico, no es el que levanta la mano contra su prójimo. No es eso, ¿verdad?, lo que nos ha enseñado el Evangelio. Por eso, pensando en cómo afrontamos, cómo abordamos nosotros conflictos, situaciones, me acordaba y pensaba y meditaba en este texto de 2 de Corintios, que fijaros, hemos partido del versículo 17, que dice, de manera que si alguna está en Cristo, es una nueva criatura. Claro, eso suena bien, eso suena estupendo, ¿verdad? Pero la pregunta
que todos tenemos que hacernos es, ¿qué es esa nueva criatura? ¿Dónde se hace visible esa nueva criatura en nosotros, en mí mismo? Es evidente que una conversión, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, no hace que el que no tenga pelo le crezca, ¿verdad? Al que es feo que sea guapo, en fin, al que esté grueso que se le estilice, en fin, seguimos con la apariencia que tenemos. Aunque es verdad, y eso lo hemos visto en muchas ocasiones, o debería verse más quizás, que a mucha gente le cambia la cara, eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque la cara es el espejo ¿de qué? Del alma, del corazón, ¿verdad? Y hay gente que antes de conocer al Señor ha vivido con amargura, con rencor, ¿verdad? Y conocer al Señor ha traído esa nueva creación y ha cambiado el rostro. Pero por lo general seguimos siendo, en este caso tan hermosos como somos, ¿no? Pero hay otros que siguen siendo tan feos como son, ¿verdad? El Señor no les ha hecho ese milagro. Entonces, cuando hablamos de ser nuevas criaturas, estamos hablando de algo que va mucho más allá de nuestra apariencia física. El hacernos nuevas criaturas, sin duda, tiene un carácter moral, tiene un carácter espiritual, tiene una implicación ética. Cuando el Señor nos creó, dice la Escritura, que nos hizo a su imagen y semejanza. Nuevamente, no es una imagen y semejanza física, material, ¿verdad? Porque Dios no tiene corporeidad física, aunque se hizo visible en Jesucristo, ¿verdad? Pero Dios es espíritu. Por tanto, imagen y semejanza de Dios no es una cualidad material o física, sino que es una cualidad moral, espiritual. El ser humano tiene esa impronta de Dios en su interior que debería mostrar justicia, paz, amor, en definitiva, lo que son las características que definen a Dios, porque nos hizo a su imagen y semejanza. El pecado destruyó, o por lo menos distorsionó esa imagen en nosotros, y como dice aquí, Cristo recupera para nosotros una vez más esa imagen. Somos nuevas criaturas en contraste con lo que éramos antes de nuestro encuentro con Cristo, pero es una especie de volver al plan ideal de Dios para cada uno de nosotros. Por tanto, una nueva criatura en Cristo, lo que está hablando es una nueva personalidad, unos nuevos valores, una nueva forma de ser, de actuar, de relacionarnos, de comportarnos, una nueva forma de hablar. Esa es la nueva criatura en Cristo. El que se pueda identificar en nosotros una transformación, un cambio, en el que ya no haya una similitud de lo que antes éramos y lo que ahora somos. Claro, alguien puede decir, pues yo todavía me parezco a lo que era antes. Bueno, posiblemente todos, ¿verdad? Porque sabemos que la obra de Dios en nosotros es una obra paulatina, progresiva. No somos todavía lo que llegaremos a ser en el Señor. Pero ya somos esa nueva criatura en la potencialidad de que la obra de Dios ya se ha hecho en Cristo y está presente en nosotros y caminamos conforme al modelo de Cristo. Por tanto, una cuestión muy importante tiene que ver con el hecho de que cada día nosotros debemos parecernos más a Cristo y parecernos menos a nosotros. En nosotros que éramos antes. Las cosas viejas pasaron. Nuestra forma de tratar a los demás, nuestra forma de entender la realidad, nuestras reacciones, nuestro vocabulario, nuestros sentimientos cambian. Ahora todo se ha hecho nuevo, porque quien moldea, quien crea esa nueva realidad en nosotros es Cristo. Dice el versículo 18 que todo esto proviene de Dios. Es Dios quien lo ha hecho. Y por tanto, lo que Dios hace es conforme a la realidad, a la personalidad de Dios en nosotros. Y eso dice que es reconciliación. Fijaros qué palabra tan importante.
La obra de Dios en Cristo no solamente nos hace de nuevo nuevas criaturas, es decir, nos devuelve a ese propósito ideal en el que Dios quiso que toda su creación fuera. Insisto, con una realidad espiritual, moral, ética, no física. Y además nos reconcilia con Dios. Es decir, la relación rota se restaura. Y Pablo le escribe a los corintios porque ellos, ya sabemos, ¿verdad?, cómo son los corintios, los que se describen en esta primera y segunda carta, ¿verdad? Pues Pablo lo dice muy finamente, pero en el fondo lo que está diciendo es, hermanos, que no os parecéis mucho a Cristo y seguís pareciéndoos mucho a lo que erais antes. Pablo les está haciendo ver de que el proceso de asumir la realidad de Cristo en ellos tiene que seguir adelante. Por eso dice que ruega en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El proceso de reconciliarse con Dios, de restaurar esa relación plena y perfecta, es algo que siempre tiene que estar sucediendo en nosotros. No podemos dar por sentado que ya somos lo que podríamos ser. No podemos dar por sentado de que ya somos lo que Dios espera que seamos, sino que Dios está cada día buscando en nosotros un acercamiento más a Él, un parecernos más a Cristo. Es un reconciliarnos, es un retomar esa cercanía, esa prestancia, ese parecido con Dios que en nosotros se tiene que ir dibujando cada día más y más. La reconciliación con Dios es el proceso por el cual la imagen de Cristo se va cada día haciendo más presente en nosotros. Y eso es fundamental para que la Iglesia del Señor y la sociedad en la que vivimos pueda vivir en paz. El Señor sigue haciendo su obra de reconciliación en nosotros, pero nos ha encargado también la tarea de llevar reconciliación al mundo en el que vivimos. La paz de árabes, judíos, de cristianos de un color u otro, por poner las guerras de Ucrania, ¿verdad?, donde también la religión aparece, da igual. La paz solo es posible cuando primero nos hemos reconciliado con Dios. Cuando el ser humano ha encontrado en Dios sus valores, su ética, su forma de leer la vida. Cuando Cristo es su referente. ¿Cuántos siglos no llevamos intentando arreglar el mundo? El otro día, uno de los muchos articulistas que escriben sobre la situación de Israel y Gaza decían, este es un conflicto que lleva por lo menos 3.000 años. 3.000 años sin resolverse. Y ha habido intentos de todo tipo. Pero es la reconciliación con Dios la única que puede hacer posible la reconciliación con nuestro prójimo. Necesitamos empezar por nosotros mismos, reconciliarnos con Dios para que cada día Cristo se vea más en nosotros y que eso sea lo que se haga manifiesto en nuestras relaciones. Necesitamos poner en orden, reconciliar nuestra realidad como comunidad cristiana y vivir en el amor de Cristo, vivir en el perdón de Cristo, vivir en la reconciliación de Cristo, vivir en el trato de amor y respeto los unos a los otros, porque eso es a lo que Cristo nos ha llamado. Esas son las nuevas criaturas que se reconcilian con Dios. Y nosotros no podemos pararnos en esa tarea que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de reconciliarnos unos con otros. La Iglesia del Señor tiene que ser ese primer foco donde la reconciliación de Dios tiene que tomar lugar y preeminencia.
Si nosotros no somos capaces de vivir reconciliados con Dios y por tanto con nuestro prójimo, no podemos esperar la reconciliación del mundo en el que estamos. Tenemos que empezar por nosotros mismos. A eso es a lo que el Señor nos llama. Dice la palabra de Dios que a paz nos ha llamado el Señor. A vivir en armonía los unos con los otros. A amarnos los unos a los otros de la misma forma en la que Dios nos ha amado. Hermanos, tenemos que seguir trabajando en esas situaciones en nosotros mismos y en nuestra comunidad. Necesitamos todos enfocarnos bien en Cristo y recuperar cada día más esa imagen de Dios en nosotros, de amor, de justicia, de perdón, de trato amable, de palabra dócil, de corazón humilde. A eso nos ha llamado el Señor. Y cuando eso es real en nosotros, el Señor nos da el encargo de ir y llevarlo al mundo en el que vivimos. Puede sonar grandilocuente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que creernos que la paz de Israel y Gaza tiene que empezar aquí en Ibe. Y alguien dirá, eso es un disparate, no nos da tiempo a llegar, ¿verdad? Podemos pensar. Pero esa es la realidad de Dios. La paz del mundo tiene que empezar desde el pueblo de Dios, proclamando y ganando al mundo para Cristo. ¿Cómo oirán y cómo creerán? Dice el apóstol Pablo, bueno, y dice también el Antiguo Testamento, ¿verdad? De quien cita. Si no hay quien vaya y les predique. Si no hay quien vaya y les reconcilie con Dios. Fijaros qué expresión usa el versículo 20. Somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador en otra nación recibe casi el trato del gobernante más importante de esa nación. Un embajador representa a su nación. Un embajador representa a sus autoridades, a sus vecinos. El embajador es la realidad de su pueblo en otro lugar. Cuando el apóstol Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo, lo que está diciendo es que nosotros somos la imagen visible de Dios allí donde vivimos, allí donde estamos. Y la tarea que Dios nos ha encomendado es llevar la reconciliación de Dios a este mundo en el que vivimos. Nosotros somos instrumentos de Dios para la paz, pero primero tenemos que vivir en paz. Nosotros somos instrumentos de Dios para transformar la realidad. Y debemos ponernos de manera consciente manos a la obra para que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros aportemos, sea paz, amor, justicia de Dios donde quiera que estamos. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y eso, a pesar de que solo nos cambie quizás el rostro y nos lo suavice, lo que significa es que donde quiera que estemos, la gente tiene que ver al Señor. Donde quiera que estemos, nuestra familia, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, en el gimnasio, en el súper, donde quiera que estemos, la gente tiene que ver los valores del reino de Dios activos y presentes en medio de ellos. Esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. Por eso dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la tarea que nosotros tenemos para nuestra sociedad. Compartir esa reconciliación con Dios, esa transformación para que nuestra sociedad se parezca cada día más a Cristo. Yo sé que eso suena ilusorio cuando vemos el mundo como está, pero lo cierto es que las soluciones del mundo llevan siglos, milenios y no sirven para nada. Pero nosotros sí podemos y deberíamos dar testimonio de que la reconciliación con Dios sí nos ha cambiado.
La reconciliación con Dios sí nos ha transformado. Sí ha transformado y está transformando nuestra comunidad, y ese es el testimonio que debemos compartir a nuestro mundo. Por eso, cuando escuchamos que uno oran a un Dios y otro oran a otro, ¿verdad? Y parece que eso es una banalidad o para ellos quizás sea importante. Lo relevante es que se pueda ver a Cristo en nuestro mundo. Y que la Iglesia del Señor sea esa representación hermosa de Cristo en nuestra sociedad. Hermanos, tenemos que ser portavoces de la paz. Que donde nosotros estemos no seamos reconocidos por ser unos folloneros, por ser los que crean problemas, sino por los que los solucionan. Que donde estemos se nos conozca no por guardarlas y ser rencorosos, sino por perdonar. Y como dice la palabra, hasta 70 veces 7 o más. Que donde nosotros estemos, la presencia del Señor vaya transformando. La Biblia dice que el reino de Dios es como esa levadura en la masa. Puede parecer insignificante, puede parecer invisible, pero dice que al final lo leuda todo, lo afecta a todo. A eso nos llama el Señor cuando nos dice que proclamemos reconciliación donde quiera que estemos. No tengamos en poco lo que podamos aportar, porque si aportamos por la paz, si aportamos por la justicia, si aportamos por el perdón, por la reconciliación, seguro que eso va a hacer más camino que el odio, la venganza y el rencor. Y nosotros somos nuevas criaturas, porque nos parecemos a Cristo, porque vivimos a Cristo, porque compartimos a Cristo. Y nuestra oración debe ser que Cristo en estos días, que se nos antojan con certeza de dolor, de sufrimiento en tantos lugares del mundo, que pueda ser la imagen de Cristo la que lo llene todo, la que alcance a todos y podamos por fin un día ver la realidad del reino de Dios transformando este mundo y reconciliándose con Dios. A Él sea la gloria.